Oremos un momento más a nuestro buen Dios. Señor, queremos darte gracias por tu dulce presencia entre nosotros y de manera unánime hemos dicho que queremos entonar una canción, Señor. Una canción que habla de que tú eres grande y que por tu grandeza, Señor, nosotros como tu pueblo, tu creación, juntos reconocemos tu grandeza y juntos también te pedimos que tú puedas ser honrado y glorificado en nuestras vidas. Hoy, Señor, al abrir tu palabra, te suplico, Señor, de lo profundo de mi ser, que tú cumplas el propósito por el cual la envías a todos y cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias por lo que eres, por lo que haces. Y Señor, aquí estamos, expectantes, Señor, con un corazón ávido, con mentes ávidas también, Señor, de poder recibir tu palabra, entenderla e interiorizarla en nuestros corazones. Que así sea. A ti el honor y la gloria. En el nombre santo de Jesucristo, juntos decimos amén, amén, amén. Gracias, mis hermanos. Un placer estar con ustedes aquí una vez más en la iglesia, mis queridos hermanos. Como ustedes saben, el pastor Nelson está de viaje y cuando hace ya un tiempo atrás me hizo la invitación, pues siempre es un honor predicar su bendita palabra, así que no podía decirle que no. Y justamente él me propuso que podamos estudiar hoy el libro de Hechos, el capítulo número 3, libro de Hechos, el capítulo número 3. Específicamente vamos a estudiar los versículos del 11 al 26. Y como lo van a ver en unos minutos más, para poder entender esta sección, que justamente se me ha planteado el poder estudiarla, en la Reina Valera esta sección tiene el título de Discurso de Pedro en el Pórtico de Salomón. Para poder entenderla tendremos que ir un poco más atrás en el relato. Y la realidad es esta, hermanos queridos. Cuando revisaba ya días atrás este texto bíblico, me di cuenta que este es un pasaje muy particular. Es un pasaje muy particular porque, como lo decía en el culto de más temprano, el culto anterior, este es un texto bíblico que nos confronta con algo que nosotros los seres humanos sabemos que está allí presente, que la sola mención de esta palabra nos puede sonar altisonante, valga la redundancia, pero es porque nosotros lo vemos con una carga 100% negativa. Hoy, en base a este pasaje, yo quiero hablarles de la ignorancia espiritual y hacer un análisis al entorno de la sanidad del cojo de la hermosa. Y la palabra que me llama la atención es la palabra que voy a tratar de sustentar a lo largo de estos minutos. Es esa palabra, la ignorancia. Y decía hace unos instantes que es una palabra que puede su pronunciación sonarnos como altisonante. ¿Por qué? Porque lleva implícito una realidad de desconocimiento y a los seres humanos no nos gusta ser catalogados como ignorantes. De hecho, si yo le preguntara a usted, ¿usted es ignorante? O si usted se voltea a la persona que está a su lado y le dice, ¿eres ignorante? ¿Quiere hacer la prueba? ¿Eres ignorante? Este es el momento en el cual las hermanas aprovechan para etiquetarse, eres ignorante. Pero de manera general, los seres humanos no nos gusta ser catalogados como ignorantes, porque lo sentimos que hay una carga como de desprecio, como de insulto en la palabra. Ahora, si vamos a tratar de encontrar el significado, el sentido etimológico de la palabra ignorancia, entre todas las definiciones que usted puede tener, me parece que esta es una elemental, una muy básica. Entender que la ignorancia es la falta de conocimiento, de información o de experiencia sobre algún tema en particular. Eso es ser ignorante o la ignorancia. Es desconocer, no tener la suficiente información o la experiencia sobre un tema en particular. Desde esa perspectiva muy amplia, todos y cada uno de nosotros que estamos acá somos ignorantes en algún tópico. ¿Sí o no? Claro que sí. Por ejemplo, en voz alta, ¿cuántos de ustedes son músicos? Levanten la mano los que ustedes son músicos. Los que son músicos. Muy bien. La hermana es músico, tocaba el teclado, lo hace muy bien. Muy bien. Pregunto, ¿cuántos de ustedes no entienden nada de música? Levanten la mano los que no entienden nada de música. Me refiero a esos que escuchan y no pueden discernir si salió bonito, salió feo, si hubo un mal acorde allí, si de pronto en todo su círculo armónico, ¿no es cierto?, algo falló. Los músicos se dan cuenta. Los músicos pueden estar allí y dicen, ese acorde no iba.
Y los demás estamos contentos, no percibimos, pero ellos dicen, algo no salió bien allí. ¿Cuántos de ustedes desconocen entonces de música? Levanten la mano otra vez. Entonces, ustedes que levantaron la mano son ignorantes en cuanto a la música. ¿Sí? De pronto yo también puedo ser ignorante de alguna cosa. ¿Sí? Por ejemplo, les decía en el primer culto, miren queridos hermanos, yo de cosas técnicas en cuanto a infraestructura civil y arquitectónica soy un cero a la izquierda. Cuando empecé mi ministerio hace muchos años, ya 29 años atrás, en Bahía de Caracas, y después de estar casi una década allí, salía, iba a vivir a Quito, y mi copastor se quedó al frente de la iglesia. Y él es un hombre hábil, con una mente de esas que puede captar de casi todo. Y bueno, él se puso a hacer algunas modificaciones, tipo reparaciones y también algunos arreglos en toda la infraestructura de la iglesia, el templo como tal. Y recuerdo tanto que se sentó conmigo, me dijo, Pablo, estoy pensando hacer esto, y empezó a dibujarme en su mente todo lo que él estaba proyectando. Después de unos 7 o 8 minutos se volteó a mí y me dijo, Pablo, no entiendes nada, ¿no es cierto? Digo, sí, es verdad, no entiendo absolutamente nada, pero yo confío en ti. Y le dije esto, que mis alumnos del seminario siempre me escuchan y se ríen, pero es en serio, hermano. Les digo, si me haces un dibujito te voy a entender mejor. Al día siguiente me hizo un dibujo y ahora sí, lo entendí perfecto. Porque yo tengo que admitirlo, yo soy ignorante en ese tipo de cosas, o sea, no las cacho muy bien. Entonces, si usted sabe de eso, me va a entender a la perfección. Todos nosotros ignoramos algo. Ahora bien, lo interesante es que cuando nos metemos a analizar esta palabra ignorancia, uno puede llegar a clasificarla también, por decirlo así, desde su vertiente. Dos tipos de ignorancia. Por un lado, tiene que ver con esa ignorancia involuntaria. ¿A qué me refiero una ignorancia involuntaria? El tipo de personas que por ausencia de información usted no tiene acceso al conocimiento de algo. Es decir, usted carece de la información necesaria. Entonces, es una ignorancia involuntaria porque usted no conoce de aquello. En ese sentido, todos nosotros, los que estamos acá, en algún momento hemos sido ignorantes o somos ignorantes, ¿sí? Porque ignoramos alguna cosa en particular, por un lado. Pero hay otro tipo de ignorancia. Esta ignorancia tiene que ver con una ignorancia de carácter deliberada. ¿A qué me refiero una ignorancia deliberada? Me refiero al tipo de persona que escoge no saber algo muy intencionalmente. Es decir, no quiero saber de eso. Y frente al hecho de que no quiero saber de eso, entonces tú bloqueas tu mente, bloqueas todo tu ser porque no te interesa conocer información de eso. La premisa acá es ese dicho que todos nosotros hemos escuchado alguna vez en la vida, ¿no es cierto? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, vivimos una época en el Ecuador en el cual muchos han tomado la decisión, yo no quiero ver noticias, no quiero saber qué pasa. Esto es malas noticias por aquí, por allá, entonces yo no veo noticias. Ven noticias de otro país, ¿no es cierto? En CNN están viendo noticias de otra parte, pero el Ecuador no. Usted dice noticias de la provincia de Guayas, yo no quiero. Yo hace rato, pastor, que no veo ningún noticiero, porque solo malas noticias. Entonces usted escogió deliberadamente ser ignorante en cuanto a la situación social o de pronto política o económica del país. ¿Me estoy explicando? Ese es un tipo de ignorancia deliberada. Le pongo otro ejemplo. Usted puede ver que hay problemas de conducta con sus hijos en la escuela, en el colegio, y usted decide deliberadamente ignorar el problema. Y dice, no, mujer, yo no quiero saber de eso. Tengo muchas cosas en la cabeza por el trabajo, por la empresa, así que encárgate tú. Me dices cuánto hay que pagar al psicólogo, al terapeuta, lo que sea, encárgate tú y ya, hasta ahí nomás. Entonces usted está tomando una decisión. Usted deliberadamente quiere ser ignorante de la problemática que está sucediendo en su casa y le está endosando la responsabilidad, de caso a la esposa. Si me estoy logrando comunicar, estos dos tipos de abordajes, de vertientes de la ignorancia siempre están presentes. Recuérdelo porque tiene mucho que ver con lo que le voy a plantear en unos minutos más con el análisis del texto bíblico. Dos tipos de ignorancia. Una que de una manera u otra es involuntaria porque usted no posee la información, no tiene acceso a la información. Pero en la otra, la que es deliberada, usted no quiere saber del asunto. Deliberadamente usted no quiere saber y por eso se blinda
porque mientras menos conozca, usted siente que no es su responsabilidad, que eso no tiene nada que ver con usted. Con esto en mente, ahora sí, vamos al texto bíblico que vamos a darle lectura, porque el tema de hoy es esto, la ignorancia espiritual, y vamos a verlo con un análisis al entorno de la sanidad del cojo de la hermosa. Vamos al texto bíblico. Hechos, capítulo número 3, por favor, versículos del 11 hasta el final. Dice la Biblia así. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, se está refiriendo al cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a este está esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Un texto bíblico muy particular. Y les decía hace unos instantes, es un texto bíblico muy específico, muy lindo, porque, como le digo a mis alumnos del seminario, me encanta cuando la Biblia, con guante blanco, nos dice cosas en nuestra cara y cosas fuertes, porque quiero que tengan presente esto. El apóstol Pedro les va a decir a todas estas personas en su cara: ustedes son ignorantes. Y a ninguno nos gusta que nos traten de ignorante. Insisto en esto. La sola palabra nos suena fea. Dice: usted es un ignorante, y nos ofendemos. He tratado de sustentar que todos ignoramos siempre algo, de una perspectiva que tiene que ver con que me falta conocimiento involuntaria, pero otra es deliberada. De esto quiero hacer énfasis en esta mañana. Ahora bien, para poder entender lo que está sucediendo en esta sección, tenemos que ir como por tres escenarios. El primer escenario tiene que ver con entender el contexto inmediato que nos lleva a los versículos de estudio. El contexto inmediato está en el mismo capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 10, y se narra el suceso de la sanidad en sí mismo. Es necesario recordarlo para entender por qué después va a venir esto que el apóstol les va a decir en su rostro: ustedes son ignorantes. Para eso tienen que entender, o todos tenemos que entender,
el suceso milagroso de la sanidad en sí mismo. Así que vayamos a los primeros 10 versículos. Curación de un cojo. Dice la Biblia así, este primer escenario. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre y tiene una característica particular. Me gusta enfatizar esto, hermanos. Cuando la Biblia nos da detalles, lo hace intencionalmente. A veces obviamos los detalles, pero ahí a veces se encuentra el meollo de lo que Dios quiere comunicarnos. ¿Qué característica tenía este hombre? Era cojo de nacimiento. Hagamos una pausa allí. No está diciendo que era una persona que llegó a tener una discapacidad física. Se cayó y quedó cojo. No, este nació cojo de nacimiento. ¿Hay algún médico acá en esta mañana? ¿Algún médico? Allá tenemos un médico. Al hermano después ustedes se le acercan y le van a decir, oye hermano, ¿cómo es eso que fue cojo de nacimiento? Porque él sí conoce, yo soy un ignorante en los temas médicos, ¿no es cierto? En la mañana, un médico que estaba acá le decía a mi esposa, puede haber sido una, ¿cómo era? Displasia, algo así, de cadera. Entonces, él es el médico y él le daba una explicación por qué esto puede hacerse, etc. Entonces, ya saben, al médico le preguntan, oye hermano, ¿cómo es esto que puede haber nacido cojo? ¿Cierto? Pero el texto lo único que nos está diciendo, este hombre no llegó a desarrollar esa condición. Tuvo esa condición desde el inicio. Y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, ¿para que haga qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Paremos allí. En el imaginario popular, este hombre estaba estigmatizado. Es un cojo, este no sabe hacer nada, no puede hacer nada, le tocó que mendigar, pedir limosna. Hoy ha cambiado mucho esa percepción, pero todavía hace algunas décadas atrás, hermanos, aún nosotros como latinos teníamos una percepción inadecuada frente a ciertas condiciones que algunos tenían al nacer. Por ejemplo, hablemos del síndrome de Down. Hace décadas atrás, cuando alguien nacía con esta trisomía, uno pensaba, oh, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces la gente de antaño tenía 5 hijos, pero hablaba de los 4. Y Miguelito tenía síndrome de Down y hablaba de Miguelito como casi que no existiese dentro de la familia. Ese es el que está allí en la casa, ese no puede hacer nada, está como vetado porque este no va a poder desarrollarse en la vida porque por su condición pensábamos pobrecito. Gracias a Dios hoy entendemos que en verdad pueden desarrollarse y mucho. Esa es la realidad. Esto es lo que está pasando con este hombre. Este hombre nace con una condición que de plano lo coloca en un grupo vulnerable en la sociedad y todo el mundo se habitúa a verlo así, tanto que él mismo se condiciona a aquello. ¿Por qué le digo que se condiciona? Porque luego viene el relato del encuentro de este hombre cojo con los apóstoles. Dice así, versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, ¿qué cosa? Que les diesen limosna. Porque el rol que él se había autoasignado, que la sociedad le había asignado, es tú eres un lisiado, eres un cojo, entonces te toca estar allí, mendigando. Y se había condicionado a eso toda su vida, de tal manera que cuando ve a Pedro y Juan, el texto no nos dice si él sabía que eran los discípulos del Señor Jesucristo. Puede ser que había escuchado de ellos, como lo vamos después a sustentar. Pero aquí él simplemente se les acerca, los ve y les dice, denme algo, les rogaba una limosna. Porque esto es lo que él se había condicionado. Yo soy un cojo de nacimiento, no puedo hacer otra cosa, esto es lo que me tocó en la vida y entonces estoy esperando que ellos me den una limosna. Dice la Biblia, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Si ven la actitud, está bien, dicen que me miren, pero ¿qué me vas a dar? Vas a dar algo porque te estoy pidiendo limosna, platita, y algo me vas a dar. Y lo que viene a continuación es lo que rompe el paradigma de condicionamiento mental de este hombre y me llama muchísimo la atención. Dice la Biblia, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. El momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Es decir, en ese instante tuvo la estabilidad para poder ponerse en pie. Y vamos a ver que no solamente ponerse derecho sobre sus pies, sino algo más. Dice la Biblia en versículo 8, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y note lo que viene a continuación. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué es lo que sucedió acá? Un milagro de sanidad. En una materia que se llama apologética en el seminario, les enseño a mis alumnos que un milagro es la intervención de Dios en el entorno natural. Pero por las características de intervención, eso es sobrenatural, porque rompe siempre alguna ley de las que los seres humanos tenemos acá y que están allí y que los hombres hemos descubierto a través de la observación, la experimentación. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿cierto? Jesucristo caminó sobre las aguas y la lógica es que se hundiese. No pasó. Es un milagro, ¿por qué? Algo que Dios mismo estructuró, solo Él puede ir por encima de las normativas establecidas. Aquí nace cojo de nacimiento y Dios lo sana. No es un proceso de intervención terapéutica, quirúrgica, que le restablece algo, no, sino simplemente en el nombre de Jesús, levántate y anda, le ayudaron a parar, si se le estabilizó todo, y consecuencia, como resultado de aquello, dice la Biblia que él saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, saltando. Eso evidencia que estaba feliz, estaba alegre. Cuando un hombre o una mujer está alegre, siempre hay maneras de evidenciar nuestra alegría. Por ejemplo, quiero ponernos un poco mundialistas y confesarles esto. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, 6:30, 6:45, 7, 7:30 de la noche, 8 de la noche, si sucede lo que todos queremos que suceda, estoy convencido que acá las calles de San Borondón, la Víctor Hummel Ilustrada, en Guayaquil, en Urdesa, bueno, todas partes de Guayaquil vamos a estar pletóricas de alegría, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Y la alegría nos va a durar hasta las 9 de la noche, hasta las 10, hasta las 11, hasta las 12. Algunos les va a durar hasta la 1 de la madrugada, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6. Algunos les va a durar tanto que el otro día irán a las 9 o 10 a su trabajo, porque les va a durar mucho la alegría, ¿no es cierto? Hay maneras de manifestar nuestra alegría. De hecho, ¿cuántos de ustedes han ido al estadio alguna vez? Muy bien, han ido al estadio. Y usted está ahí en el estadio y mete el gol, su equipo. ¿Y qué sucede ese instante? Usted está con la persona que le acompañó, lo abraza, pero el de atrás lo mira y ¿qué hace con el de atrás o el de adelante? Lo abraza, hermano, ganamos. ¿Pregunta a su hermano? No. ¿Sabe cómo se llama? Ni le interesa tampoco. ¿Quiere verlo al día siguiente? Si lo ve al día siguiente ni se acuerda quién abrazó. Pero en ese momento de felicidad estamos tan contentos que abrazamos a alguien y hasta saltamos, ¿no es cierto? Metió gol. Por el contrario, y espero que no, pero supongamos que el resultado de hoy sea adverso, nos cogerá a las 9 de la noche, las 10 de la noche, y sabremos todos que algo sucedió contrario a nuestros deseos porque no estaremos alegres como nación y etcétera, etcétera. Es la realidad. Así que es comprensible que este hombre muestra de forma muy visible que está contento, está saltando, porque lo que sucede no es poca cosa. Él ha salido de su condición, una condición que lo tenía limitado, no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Ese es el primer escenario, entender el contexto de la sanidad. Cuando algo así sucede, la reacción de todos debería ser la alegría. Vamos a darnos cuenta que no siempre. Dentro de algo que no podemos controlar, aunque pueda ser positivo, si eso es algo que usted escoge, ignorarlo deliberadamente, su reacción puede ser condicionada y ver algo como que es negativo y hasta que lo atemoriza, porque usted no puede controlar eso. Y como no puede controlarlo y no puede clasificarlo, la tendencia puede ser que usted escoja el otro camino.
que es lo que sucede justamente de allí en adelante en el versículo 11. Entonces, hasta allí quiero que usted se sitúe. Esto es lo que da como resultado el discurso que vamos a estudiar. Primer escenario, ponernos en el contexto. Hay una sanidad. Esto no es de la noche a la mañana, es algo extraordinario. Y la reacción primaria que van a tener es que algunos van a estar llenos de asombro, asombrados de esto. Otros van a estar llenos de espanto. Y la idea de esa palabra espanto es que están asustados, no logran comprender cómo es esto. Y este espanto va a provocar una reacción, que es la que veremos de ahí en adelante y que alcanza el capítulo 4, cuando finalmente los llevan ante el concilio y también los van a meter presos a los apóstoles. Hicieron algo bueno, pero algunos que no pueden entenderlo, lo van a ver malo y los van a meter presos, porque no pueden entenderlo. Vamos al análisis del versículo 11 en adelante. El segundo escenario es entender propiamente en qué se fundamenta esta ignorancia espiritual. Y quiero sustentar esto, mis queridos hermanos. Cuando hablo de ignorancia espiritual, usted puede pensar, bueno, eso es que no conocen a Dios. No. La ignorancia espiritual es como un eje transversal que aborda todo. El pueblo judío no tenía una separación entre el Estado y la Iglesia. No había el concepto de Estado laico para ellos, sino todo estaba entretejido. Y es uno de los mejores abordajes porque en la vida del hombre y la mujer que entiende esto, usted tampoco puede disociar. Esto es la vida espiritual para mí. Voy a la iglesia y etcétera, etcétera. Eso es la vida espiritual. No. Y el resto es mi vida secular. No hay tal cosa. Porque ante los ojos de Dios, usted es hijo de Dios 24/7. Así de sencillo. O lo es o no lo es, y eso es 24/7. O sea, usted no es hijo e hija de Dios cuando viene acá. Aquí simplemente usted viene para que le cantemos juntos, tengamos comunión los unos con los otros, ser adoctrinado, ser orientado por la palabra, etcétera, etcétera. Pero usted allá vive su vida y ahí es hijo de Dios o no es hijo de Dios. ¿Me estoy explicando? Es como otra vez la selección. Esa selección es nuestra selección y nos representa a todos nosotros los ecuatorianos. Si ganamos, vamos a decir, mi selección. ¿Sí o no? Pero como a veces pierden, esa selección. Pero sigue siendo su selección, mi selección, porque nos representa a nosotros, ¿o no? ¿Para bien o para mal? Vamos al versículo 11. Miren lo que viene a continuación. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. ¿Quién los tiene agarrados? No el pueblo, el cojo. Porque el cojo está feliz. Él no entiende todo lo que pasó, pero él fue el objeto de la sanidad, así que él está feliz. Cuando uno es objeto de algo, uno está feliz, aunque usted no entienda todo. Los que están buscando una explicación son el pueblo, y están buscando racionalizar todo. ¿Qué es esto que está pasando? Pero el cojo simplemente, como él fue el sanado, él está feliz, así de sencillo, está feliz. Y miren lo que viene a continuación. Todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Estaban atónitos. ¿Qué es esto, estar atónito? Es una palabra para referirse a un grado superlativo de asombro. Usted está asombrado y no logra procesar lo que está sucediendo y está perplejo. ¿Cómo es posible esto? Está atónito. ¿Sí? Voy a ponerle otro ejemplo. Volvamos al fútbol otra vez para ejemplarizar esto de estar atónito. ¿Cuántos de ustedes creen que Ecuador puede pasar la fase de grupos? Levanten la mano, como buenos ecuatorianos. Ya, levántenla. Ya. Pasa a la fase de grupos. Manténgala arriba. Manténgala allí, verá. No los están grabando. Saluda a los hermanos, amigos que nos ven. A ellos no los van a ver ustedes, me ven a mí. Así que solo yo sé quién va a bajar la mano. Todos pasamos la fase de grupos. Manténgala allí. Hace unas semanas atrás estaba dialogando con un joven que me hablaba de esto y me hizo ver un video donde analistas internacionales dicen la selección de Ecuador, la sorpresa del mundial. Y decían, todos estos analistas decían, Ecuador pasa la fase de grupos, la pasa. Luego en 16avos se enfrentaría a Estados Unidos. ¿Cuántos creen que pasamos de allí? Baje la mano, manténgala, baje la mano el que no cree. ¿Saben que los especialistas dicen, ella no cree? Los especialistas analistas dicen, sí la pasa. Y hasta ahí llegó. Porque luego, en la fase de octavos, le toca, si pasa primero, le toca con Francia. Y hasta ahí llegó.
Y dice, pero ¿y si pasa en segundo lugar? Le toca con Vereda. Y hasta ahí llegó. ¿Cuántos creen que hasta ahí llegó? Y yo le decía a este joven que me mostraba, pero es que de allí ya todo es difícil, ¿no es cierto? Entonces, si por alguna extraña razón, decían, Ecuador pasa, alguna extraña razón de esas que empezaban así atónitos, extraña razón, no sabemos cómo, pero pasa, le toca con Argentina, y hasta ahí llegó. Y si por alguna extraña razón ya llegó a los cuartos, pasó, llega a semifinales, y aquí este joven baje la mano ahora sí, me decía, pastor, pero es que eso, y empecé a ver el rostro atónito, es que eso sería, o sea, aquí declaramos feriado nacional si pasa eso. Digo, pero no hemos ganado nada todavía, solo llegamos a semifinales. O sea, pero eso ya para nosotros sería como haber ganado, ¿o no? Entonces me decía, pastor, sería una locura. No un día, toda la semana, eso va a ser una locura. La gente no va a trabajar, los jefes de las empresas llegan tarde, todo va a ser... Y poco a poco, lo perplejo de él empezó a ir, o sea, va a ser, o sea, se va a poner de cabezas el país. Imagínense que llegamos a la final. El ecuatoriano festeja antes y después. Es la verdad. Y si por una extraña razón, atónito así, llegamos a la final, Dios mío. Sí, yo le miraba, eso es estar atónito. ¿Explico? Estar así como, no entiendo, ¿qué pasa acá? Es lo que está sucediendo con ellos. Están atónitos porque no pueden procesar la información que están viendo. Lo mismo que a usted y a mí nos pasaría si esto sucediera con nuestra selección. Y no estamos diciendo que los muchachos no pueden, estamos diciendo esto para que usted pueda entender el concepto de estar atónitos. ¿Me he explicado? Así están ellos. No pueden procesar lo que acaban de ver porque les resulta inaudito. Es algo difícil, aunque lo están viendo con sus ojos, bajarlo hasta acá, a la vida. Este hombre lo vimos toda la vida mendigando. Hace una hora atrás estaba mendigando y ahora está saltando, brincando, feliz. O sea, sí, qué lindo, pero no podemos procesar esta información. Algo nos impide. Eso es lo que quiero descubrir con ustedes. Así que están ellos atónitos, están perplejos, no pueden entender qué es lo que está sucediendo y Pedro tiene que empezar ya, ahora sí, a hablarles del problema por el cual ellos no entienden y donde radica su ignorancia espiritual. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Miren, me encanta la manera como el apóstol Pedro les va a decir en su cara: ustedes son el problema. Por eso no pueden entender esto. O sea, no nos miren a nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. En nosotros no radica la capacidad de hacer nada de lo que esto me ha recibido. Es el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ese glorificó a Jesús. Y empieza a recordarles algo que semanas atrás ellos habían vivido. Así que por eso podemos darnos cuenta, si este cojo era de nacimiento y estaba acostumbrado a estar allí, él también debía haber escuchado algo de esta historia, de Jesús y todo el tumulto que hubo allí. Tal vez no participó, no lo sabemos, pero ninguno del pueblo podía escaparse a esta realidad, una realidad aglutinante para todos. Les va a decir: ustedes entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Está diciendo: hey, ustedes saben de esta historia, porque estoy hablándoles de que este es Cristo, el que ustedes, todos ustedes, le entregaron y lo negaron delante de Pilato cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. O sea, ustedes saben. Le está hablando de una ignorancia deliberada. O sea, ¿saben ustedes de qué le estoy hablando? Sí lo saben, solo que no quieren aceptarlo. Nosotros los ecuatorianos tenemos frases para referirnos a una persona que sabe las cosas, pero no quiere aceptarlas. Que se hace el quite. Ves una realidad, pero prefieres mirar para otro lado, porque ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cómo le decimos a una persona que está ahí como que se hace que él no sabe? No, yo no sabía, pero tú sabes que sí sabe.
¿Cómo le hicimos? Dígalo fuerte. Se hace loco, ¿no es cierto? Se hace loco. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Se han hecho los locos alguna vez? Yo también. Sí. Uno dice, no sabes. No, sí sabes. Sí sabes que estamos hablando. Sí sabes. Solo que tú quieres aparentar, no, yo no sabía. No, sí sabes. Cuando tú y yo decimos, está grave la cosa en el país, pero preferimos no ver las malas noticias y todo, o prendes para ver CNN y ver cómo está el mundo, o cómo está la cosa por Europa y todo, también te estás haciendo el ignorante deliberadamente. O sea, no quiero saber lo que pasa acá, por allá. ¿Me explico? Entonces, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, porque quieres negarte la realidad. Así de sencillo, te estás haciendo el loco. Y Pedro les va a decir, hey, les estoy hablando de que quien hizo la sanidad a través de nosotros es Jesús. ¿Cuál Jesús? ¿De quién? El que ustedes negaron. ¿Cuál? El que ustedes crucificaron. El que ustedes mataron. ¿Sí? Más claro. Y ahí ellos no pueden menos que entender, es conmigo la cosa, sí. Yo pensé que yo no fui, yo no lo crucifiqué. Sí, todos ustedes participaron porque ustedes consintieron en la muerte. ¿Me explico? ¿Sí? Así que mire el que está a su lado, y dígale con mucho cariño, con este dedo que acusa, pero cuando señalamos hay tres que nos señalan nosotros, dígale así, hay cosas en la vida, dígale, hay cosas en la vida que no puedes hacerte él. Usted ya sabe, no puedes, no debes. Y si quieres escoger la ignorancia deliberada, tú eres parte del problema. Es la realidad. Es la realidad. Nos quejamos de la situación sociopolítica que vive nuestro país. Pero hermanos queridos, se los voy a decir en voz alta, esto no empezó con un gobierno pasado. Esto no empezó hace una década y media. No, este gobierno, esto no empezó ahorita, hermanos. Todo lo que vivimos ahora empezó 3, 4, 5, 6, 7, 8 décadas atrás. Cuando también otras generaciones, como la nuestra, fue confrontada con lo que está pasando y decidieron mirar en otro lado. Se hicieron así de sencillo. Y miren, por eso cuando yo preparaba esto días atrás decía, wow, esto me está pegando fuerte a mí mismo. Y en lo correcto. Porque a los que predicamos la palabra de Dios debe interpelarnos también profundamente a nosotros y luego al compartirla también a ustedes como congregación. Así que aquí está la primera fase de esta problemática. Avanzamos otra vez. Y miren lo que va a decir el texto bíblico. Por si acaso no les quedó claro, miren la descripción que va a hacer Pedro. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Miren esa descripción. Este Jesús era santo y justo. No se hagan. Ustedes pidieron a un delincuente. Eso pidieron. O sea, no estén haciéndose como, ustedes no saben, no tienen nada que ver esta historia. Sí tienen que ver. Ese era un hombre santo y justo y ustedes pidieron a un delincuente. Más claro, no solamente que era santo y justo, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, y ahora se refiere justamente al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Miren qué especial. Le está diciendo, que ustedes consintieron su muerte no era cualquiera, era santo y justo. En contraste del otro que sí era un delincuente. Y ustedes escogieron un delincuente. O sea, tanto cayeron en su ignorancia deliberada que no es que no sabían. Sí sabían que este Barrabás era un delincuente. Era un delincuente, pero ustedes prefirieron al delincuente antes que al justo. Así que no se hagan. Ustedes lo mataron. Porque ustedes deliberadamente escogieron negar la verdad. No quisieron aceptar la verdad que estaba frente a sus ojos. Y esa línea de pensamiento después le va a decir, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. El que tiene la autoridad, y ha sanado a este de aquí, solamente como una señal de que él era el santo y justo, el Hijo de Dios. Y mire, quiero aplicarlo esto sobre la marcha. ¿Por qué? Porque miren, mis queridos hermanos, la ignorancia espiritual que afecta en todo en la vida. Porque
somos seres integrales como cristianos y en todo lugar o somos hijos de Dios o no lo somos. Pero en todo contexto, como hijos de Dios, usted y yo sabemos que usted escoge ignorar cosas o frente a una verdad que está ante sus ojos, usted decide tomar una acción. Así de sencillo. ¿Sí? Un hombre y una mujer puede deliberadamente escoger mantenerse en la ignorancia, no admitiendo su error, y la verdad puede estar ante sus ojos, así como pasó con el pueblo. Este es el justo, es el santo, pero ellos escogieron mirar hacia otro lado, hacerse los que no era con ellos, y por eso consintieron en su muerte. Y por eso pidieron al homicida, al delincuente, y al que no era delincuente, lo mataron. Así de sencillo. Cuando un hombre o una mujer escoge esto, la verdad puede estar ante sus ojos y aún así no reconoce la verdad. No porque la verdad no luce como verdad, sino porque usted escoge deliberadamente ignorarlo. O sea, no está pasando nada. No está pasando nada, sigan. Entonces, puedo ponerles muchos ejemplos. Me acordaba en estos días, cuando empezamos hace 29 años atrás el ministerio pastoral, y en la ciudad de Bahía Caracas, como una mujer pasó por la siguiente historia. Ella era una mujer de baja escolaridad. Creo, dice que ni la escuela, ¿no es cierto? Muy pobre, una mujer muy vulnerable. Aparte tenía un problema en su dicción que tenía que ver fisiológicamente con algo que en su paladar nació así, tenía una complicación. De tal manera que ella no se le entendía cuando hablaba. Uno tiene que decir ¿qué? Y prestarle atención y que me repita 2 o 3 veces para, creo que está diciendo esto. ¿Saben a lo que me refiero? Las personas que tienen este problemita, ¿cómo les llamamos? Gago, algunos dicen guaco, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O cómo? Tartamudo. Alguien dijo por allá más criolla guayaquileñamente, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ñengoso, dice el hermano. Sea como usted le llame, pero usted lo entiende, ¿no es cierto? Una persona que dice pobrecito y hay que verle que el tratamiento, ¿no es cierto? Así. Entonces una mujer muy vulnerable, pobre, sin educación y con esta característica. Ahora, ¿por qué les cuento la historia? Porque tenía 3 hijos. Ella recorría las calles de la ciudad buscando algo que le pueda dar un trabajo, como no sabía leer, escribir, la explotaban lavando ropa y todo lo demás. Y ahí entregó su vida al Señor Jesucristo. En ese proceso de acompañamiento pastoral, yo le decía ahí el papá de los niños, ¿no? Cuando me enteré que eran 3 hijos. No de distintos padres, sino del mismo hombre. Le digo, ¿dónde está ese hombre? Me enteré que era un hombre que iba a un grupo religioso. Entonces, para mí eso ya fue chocante. Porque simplemente, sin ser de algún grupo religioso, como hombre, si usted tiene 3 hijos, es su deber como hombre velar por esos hijos. No puede andar por allí, así nomás, ¿no es cierto? Y así que cuando busqué conocerle a este hombre y lo confronté con un asunto, me di cuenta que él nunca iba a estar con esa mujer. Por toda la descripción que le acabo de dar. Y él era profesional, vino de una familia acomodada. Y la pregunta que surgía es, ¿por qué con esta mujer tan vulnerable? O sea, no la veo menos a ella, sino que, a ver, si son tan disímiles, ¿por qué? Una vez está bien, pero 3 guaguas no. ¿Y por qué, si es que también estás en un grupo religioso, conscientes que anden allí? Porque no los tenían reconocidos a los hijos. Ya no, es que yo le digo, no, eres un sinvergüenza. Punto. Sí, porque no quieres asumir una responsabilidad. Yo les decía en el primer culto que, poco molesto, le decía, mira, yo no puedo prohibirle nada a ella, pero no quiero ver que molestes a esta mujer, que ande cerca de ella, porque no puedo ser cómplice de esa situación. Pero lo triste es esto. Todas las mujeres que están aquí, con un escenario así, dirían, Dios mío, ¿qué voy a hacer con un hombre así? Eso no conviene, ¿no es cierto? No estaba ni casada. Pero cuando yo le preguntaba, ¿y por qué estás con él? Porque lo amo. ¿No es cierto? Lo amo. A los Shakira, ¿no es cierto? Ciega, sorda, torpe, testaruda, todo. ¿No es cierto? Y dice, pero ¿por qué? Y todo un trasfondo. La verdad estaba ante sus ojos. Era evidente, pero ella no podía reconocer la verdad por ciertas cosas de su vida. Que Dios la ayudó a ser libre y después a los años cambió su historia. Hubo un hombre que se fijó en ella
Y con ese antecedente, cuando nos enteramos que este hombre se fijó en ella, mi esposa y yo decíamos, no puede ser. Otra vez esta mujer no entiende. Este hombre, o sea, ¿qué le ve? ¿Me explico? Pero para que se den cuenta que las historias románticas no solamente pasan en Disney, esta mujer finalmente sí, era un extranjero, un argentino, ¿sí? Que entra y dije, no puede ser, este hombre sinvergüenza solo quiere sus bajas pasiones con esta pobre mujer, porque no, en serio, cuando lo visité y lo confronté, le digo, a ver, ¿qué usted busca en esta mujer? Dice, vea, pastor, usted podrá decir que busca un hombre como yo en ella, ¿no es cierto? Sí, así de claro. Va solamente a usarla. O sea, ya un hombre mayor le digo, mira, yo soy mayor. Yo no estoy esperando ninguna cosa, nada. Yo tengo lo que ella necesita y ella tiene lo que yo necesito. Dije, ¿y qué es eso? Yo necesito compañía, alguien con quien estar ahora en estos años. Y yo puedo proveerle a ella todo lo que ella siempre ha necesitado. Un padre para sus hijos, o un marido proveedor y alguien que la dignifique. Y de verdad la dignificó, ¿te acuerdas, Eunice? De ver a esa mujer que andaba en las calles, pie al suelo, después verla bien vestida, que decíamos, es la misma, seguro. Y mi esposa dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron, no? Con esta mujer. Y verla llegar a la iglesia con sus hijos bien vestidos, y ver que este hombre los puso a estudiar, que los puso al colegio, que luego les pagó una carrera, o sea, y antes de morirse les dejó arreglada la vida. Uno dice, wow, o sea, esas historias no solamente están en cuentos, hermano, pero cuando Cristo está en el corazón, ¿me estoy explicando? Es la verdad. El problema acá es cuando tú estás en una ignorancia deliberada y no quieres ver la realidad. ¿Sí? Segundo escenario. Y frente a esta realidad, el tercer escenario. Cuando uno es confrontado con esto, solo hay un camino a cumplir. Y el camino es precisamente lo que el apóstol Pedro va a confrontar a todo el pueblo. Vamos justamente a eso. Desde el versículo número 18 va a decirles, bueno, 17 otra vez, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. En su cara les dice, son ignorantes. Entiendo todo esto y se los digo, es por ignorancia que lo han hecho. Así que uno sí puede decirle a alguien en su cara, eres ignorante. Sí, eres ignorante. La ignorancia los había llevado a hacer todo esto. 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y otra vez en su argumento lógico, Pedro les va a decir, miren, esto tenía que suceder, solo que ustedes no quisieron ver nunca la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que él había anunciado Dios por boca de todos sus profetas que iba a venir su Cristo, el justo. Tanto así que les va a decir, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Y en el versículo 22 va a decirles, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Se le está recordando a ellos, Moisés, el gran siervo de Dios, el gran profeta, les dijo siglos atrás que un día Dios va a levantar un profeta similar a Moisés y que a ese profeta tenían que oírle. Luego va a decirles, y si alguien no escuchaba, si toda alma que no oiga aquel profeta sea desarraigada del pueblo. Le está diciendo, cuando se levante ese profeta, el que no le escucha tenía que ser desarraigado. Le está diciendo en su cara, ustedes no le escucharon, ustedes van a ser desarraigados, Dios los va a cortar. Es más, no solamente Moisés, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también anunciaron él. Por lógica le está haciendo ver, miren, no pueden justificarse. Ustedes siempre tuvieron allí la verdad ante sus ojos, solo que escogieron ver en otra dirección. Así de sencillo. Dios les dijo que iba a levantarse uno similar a Moisés, y de allí todos los profetas hablaron lo mismo. Yo me imagino a una multitud que entienda esto. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que los judíos hasta los 12 años eran llamados hijos de la ley. ¿Qué significa eso? Que a todos le instruían con lo mismo. Así que ellos estaban recordando en ese momento multitud de textos que les hablaban justamente de que un día iba a levantarse un profeta igual a Moisés, pero superior, y tenían que escucharle, que iba a ser justo, santo, que iba a ser el Mesías,
iba a librar a su pueblo de sus pecados y los iba a guiar. Y que iba a ser hechos soberanos, sobrenaturales. Todo eso, cuadro mental, podrían compararlo y decir, sí, en Jesús se cumplió. Y claro que estamos en graves problemas, porque matamos al Mesías. ¿Me explico? En otras palabras, la dañamos. Metimos las 4, hermanos. ¿Me estoy explicando? Y quiero decirle esto con la propiedad del caso, ¿por qué? Si alguna vez usted se ha equivocado en algo, pero no me estoy refiriendo a una equivocación así nomás, no. Estoy refiriendo a que usted sabe que usted dañó la cosa. Metió las 4. ¿Me explico? ¿Sí? Si usted sabe qué es meter las 4, usted sabe que de eso solo la gracia del Señor lo saca. ¿Me explico? Y usted no puede hacerse loco frente a eso. Usted tiene una responsabilidad. Frente a eso, el único camino, el último escenario, es lo que Pedro les va a confrontar. Les va a decir en el versículo 19, así que arrepentíos, ¿y qué más? Y convertíos. Y paremos allí. ¿Qué es esto de arrepentirse y convertirse? ¿Qué es arrepentimiento? Yo tengo aquí las palabras en hebreo y también en griego, pero quiero ir a lo sustancial, mis queridos hermanos y amigos. Arrepentirse, como siempre se nos enseña, es un cambio de actitud hacia el pecado. Pero esa frase, cambio de actitud, encierra mucho. No es simplemente, ay, estoy arrepentido. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el hombre sabe y asume su responsabilidad frente al problema que está sucediendo. Deja de mirar a otro lado, sino que sabe que yo soy responsable también por obra o por omisión de lo que está pasando. Y cuando uno lo ve así, hermanos, ninguno de nosotros puede dejar de pasar por alto el poder de este discurso de Pedro. Porque le está diciendo, entiendan que ustedes lo mataron. La situación que se vive también es responsabilidad de ustedes, porque aunque ustedes digan, yo no era el que estaba crucificando, tú consentiste en la muerte. Porque alguien tenía que haberse levantado y decir, hey, pero ese es justo. Según las escrituras que nos ha enseñado a todos, todas estas características del Mesías se cumplen en él. O sea, no lo maten. Pero todos ustedes consintieron. Consintieron en la situación que estamos viviendo. ¿Me explico? Arrepentirse es hacer una mea culpa, hermanos. Es aceptar, yo soy responsable. Entonces quiero aplicarlo sobre la marcha. Cuando nosotros vemos la situación del país y decimos, terrible esto, ¿no es cierto? Y algunos dicen, aquí invivible, mejor me voy. Ustedes como este pueblo. Usted y yo somos como este pueblo. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Yo me voy para allá, allá. Ellos, allá. Oro la distancia por ellos, ¿no es cierto? Sí, pero usted está tomando una decisión. Ahora no le estoy diciendo, no se vaya. Y si alguno de ustedes quiere después dialécticamente discutirlo conmigo, nos tomamos un café y le sustento por qué soy muy enfático con lo que le digo. Pero el texto es muy claro, los está confrontando. Todos ustedes son corresponsables. Miren, hermanos, usted y yo somos corresponsables de la situación social, política que vivimos en el tiempo actual. Nos quejamos de los GDO, que por todos lados nos agobian. Pero usted y yo somos corresponsables. Pero es que yo no estoy metido en una banda, yo no estoy eso. Pero usted y yo somos corresponsables porque la Biblia nos dice que llegarán tiempos en los cuales a lo malo le llamará bueno y a lo bueno le dirán que es malo. Y en eso todos los seres humanos participamos, consciente e inconscientemente. Mientras más usted es consciente, usted sabe que usted no puede hacerse él. No puede mirar a otro lado, porque cuando usted escoge ser ignorante deliberado, usted está cerrándose a todos, pero usted sabe que usted es corresponsable. Por eso tomé el ejemplo, un padre que quiere negar la problemática que sus hijos están y están yéndose en una dirección extraviada y dice, bueno, yo proveo lo que sea que cobre el terapeuta, el psicólogo, bueno, vamos a pagar, pero arréglalo tú. Pero tú eres el padre. Aún sin ser cristiano, un hombre que escoge esa ignorancia deliberada se zafa de la responsabilidad con su familia, se le endosa solo a la mujer y sabe que está mal. Punto. Pero cuando vienes a Cristo, es peor. ¿Sabe por qué? Porque mientras vas entendiendo el Evangelio, vas a entender como varón que la Biblia dice que el varón es ¿qué cosa? Dígalo, pues las mujeres dicen cabeza. No, díganlo los hombres. ¿Qué somos los esposos en la casa? Los padres, los maridos. Oveja. Cabeza, dijeron, ¿no es cierto? Soy la cabeza. Pero miren, cuando usted entiende esa palabra, dice, tenaz.
Me gusta decir a veces en charlas a las parejas, miren, a las mujeres Dios nos pide, o les pide a las mujeres ¿qué? Respeto, sujétense al marido. Y les cuesta, ¿no es cierto? Pero eso es más sencillo. ¿Saben por qué? Porque no dice nada en cuanto a ellas que se parezcan a Cristo. Pero a los hombres les pide nada menos y nada más que, y ustedes, maridos, sean como Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esposos, a ella le dicen, sujétate, sométete, obedece, respeta a tu marido. Y los maridos, amén. ¿No es cierto? Amén. Pero el marido dice, tienes que ser como Cristo. Y se acabó. Pero ese ser como Cristo, hermanos, por amor de Dios, ser como Cristo. Y si no lo entienden, dice que amó y se sacrificó por la iglesia, tomando la analogía de la iglesia como esposa. ¿Me explico? Entonces por eso digo, cuando uno no entiende eso, no hay mujer que no lo siga, si eres como Cristo. Pero si ven el peso. Entonces cuando tú y yo decidimos hacernos los locos, mirar en otro lado, estamos endosándote la responsabilidad y somos partícipes de la crisis. Entonces, no quieres ser partícipe de la crianza de los hijos, más adelante ese se vuelve un profesional, pero un profesional que hace sus chanchullos y cosas, tú eres responsable de la crisis que viene en el país. Así de sencillo. ¿Me explico? Sí, porque deliberadamente escogiste ignorar lo que estaba sucediendo y no confrontarlo y tomar partido. Hay que arrepentirse, no hay otra forma. Arrepentirse, y luego la Biblia va a decir, y convertíos. ¿Qué es convertirse? Mire, qué interesante. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento, ay, qué pena, yo hice esto, y sigues en la misma. Nunca te has arrepentido. El hombre y la mujer que entiende la verdad de lo que está sucediendo, dice, me arrepiento, evidencia que se ha arrepentido porque se convierte. Convertirse es que yo no vuelvo a hacer nunca más lo que antes hacía. ¿Me explico? Y esto, hermanos, aterriza en todas las esferas de nuestra cotidianidad, lo que somos como hombres y mujeres, como hijos de Dios. Significa que usted va a buscar ser coherente entre el postulado y la praxis. Quiere ser un hombre que busque hacer lo correcto ante los ojos del Señor en toda instancia. Cuando el ser humano de verdad se arrepiente y por lo tanto se convierte, el resultado va a ser lo que el texto bíblico nos va a proponer. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y buscaba cómo traduce el original estos tiempos de refrigerio, y lo traduce literalmente. Toma la analogía de tiempos de frescor. No una paz circunstancial, sino la paz en el corazón del hombre que sabe que empezó a hacer bien las cosas, aunque cuesten, y se alineó con ese correcto camino. Eso trae refrigerio. ¿Por qué? Porque por vez primera sientes paz real, de que estás siendo congruente con lo que se espera que sea tu vida y tu conducta, asumiendo la responsabilidad que tienes. ¿Me explico? Eso es lo que le está diciendo. Si ustedes se arrepienten, si ustedes se convierten, de verdad, dejan el mal camino, dejan el estar endosando a otros, de creer que no es el problema con ustedes, tendrán tiempos de refrigerio para sus vidas, de parte de Dios. Y miren, Dios me hablaba mucho con esto que venían a mi mente en estos casi 30 años de ministerio, historias, sucesos que uno sobre la vida va conociendo. No conocí hace muchos años a una persona en algún lugar de alguna parte de nuestro querido país. Cuando yo lo conocí, ya era una persona que estaba con un problema físico, una discapacidad, algo que lo tenía allí postrado, ya no podía moverse. Y al ir conversando con él me decía cuánto hubiera querido conocer a Cristo antes. ¿Por qué? Y él me contó esta historia. ¿Sí? Él fue responsable de esas firmas que se ponen, ¿no es cierto?, en documentos para la tala indiscriminada de algún lugar, de alguna parte de nuestro país, donde se ha deforestado muchísimo. Y le decía, pero lo que yo he investigado es que hay bastantes. No, Pastor Pablo, ¿eso que le parece bastante? En mi época eso era asombroso. Y él empezaba a llorar, y yo soy de esos que somos responsables porque permitimos todo eso, ¿cierto? Ahora, ignorancia involuntaria. ¿No tiene conocimiento? No, sí, él sí sabía. Porque encima también es un ingeniero forestal. Sí, sí sabe. ¿Sabía o no sabía? Ah, es que no tenía a Cristo, por eso era ignorante. Pausa, ¿no es cierto? Cuando usted no quiere ver la verdad ante sus ojos, no la quiere ver, punto. Porque solamente por lógica estoy haciendo mal.
¿Me explico? Estoy haciendo mal, por lógica. Viene a Cristo, y ahora sí, la luz del Evangelio te ilumina más, pero no es que recién me di cuenta que esto era malo, no. No, hermanos, Dios ha escrito una ley moral en nuestros corazones que está allí. La ideología de género, ¿sí? Alguna vez con alguien en Quito conversaba, no cristiano, y me decía, pero es que, pastor, yo no soy de la religión de ustedes, pero es que está por lógica. Si aceptamos esto, se nos acaba la especie humana. O sea, porque hombre con hombre, ¿no es cierto? ¿O han visto? No. Mujer con mujer, tampoco. Pues miren la lógica, no es cristiano. Pero si viene a Cristo, hay un montón de argumentos. ¿Por qué decir esto no está bien? Pero cuando usted deliberadamente quiere ser ignorante, usted mira para otro lado y dice, no, es que si hay derechos y todo lo demás, y mira para otro lado. Y usted es corresponsable de cualquier situación que esté pasando. ¿Me explico? Pues mira al otro que está a su lado, otra vez señálele y dígale, cuando no quieres ver la verdad, dígale, cuando no quieres ver la verdad, eres corresponsable del problema. Esa es la verdad, hermanos. Somos corresponsables. Así de sencillo. Aunque nos duela. Y hermanos, nos confronta a todos. Quiero ir terminando justamente con esto, hermanos. Miren, todos nosotros, frente a este relato, tenemos que ser responsables ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque al igual como Pedro les dijo, con ustedes es la cosa, también yo creo que con nosotros es el tema, en el tiempo actual. Lo que devenga este país, hermanos, lo que venga por delante, lo bueno que venga para este país va a ser porque hombres, mujeres como ustedes y como yo decidimos hacer algo. Y tal vez no tiene que ver con que nosotros vamos a candidatizarnos y vamos a las calles, tiene que ver con que usted y yo seamos congruentes con nuestros valores, con nuestros principios. Y como hijos e hijas de Dios, mucho más. Por el contrario, lo malo que le venga a este país en los próximos años, usted y yo también somos corresponsables. Déjese de estar pensando, no, el gobierno de allá, no, los que vinieron antes, no, usted y yo también. Porque lo que teníamos que hacer, no hicimos. ¿Me explico? Y eso siempre nos va a confrontar con valores y principios. Cierro con esta historia. Recordaba en estos días, mientras estaba preparando, y Eunice sabe a lo que me voy a referir, que en mis primeros años de ministerio, allí en la ciudad de Bahía de Caracas, conocí a una persona. Y son cosas que ahora, con los años, uno va recordando y dice, qué interesante, ¿no? Eran años en los cuales a veces sufríamos en la iglesia con cubrir las cuentas porque no ingresaba mucho dinero. Y esta era una persona que él empezó trabajando como mozo de un restaurante, muy hábil, muy inteligente. Nunca estudió para eso, nada. Pero una capacidad administrativa que el dueño se dio cuenta que mejor lo pongo a que me organice todo. Y después, cuando se dio cuenta que volaba mucho, lo despidió. Se puso un negocio de unas bicicletas, le iba bien, y un buen día desapareció de la ciudad y de la iglesia. Cuando apareció, llegaba los domingos en la noche con un sobre de diezmo, aprendió bien la verdad de la palabra, el 10% de todo lo que le ganaba la semana, y siempre una cantidad significativa que la tesorera a veces me decía, ay, pastor, ojalá esta noche venga el hermano fulano. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque él siempre es fiel con los diezmos y de verdad nos salvaba la campana. A veces lo que él ponía servía, hermanos, para los costos operativos de la semana, así. Y si usted lo contabilizaba al mes, era una cantidad muy significativa. Porque él había aprendido, no, el 10%, o sea, 10%. Y si era 100, 10, si era 1000, 100, si era 10,000, 2000, o sea, así, religiosamente. Y él me decía, bueno, es que me está yendo bien en el negocio. Ahora le digo, ¿qué es tu negocio? Entonces me dijo, es un hotel que papá no lo reconoció de niño, pero como era su único hijo varón, finalmente le dijo, administra el hotel. Entonces él me invitó a que un día vaya a esa ciudad a conocer el hotel. Gracias a Dios, fui con mi esposa. Pausa. A los casados. ¿Casados hay aquí? Levante la mano los hombres casados. Háganle caso a su esposa, hermano. Háganle caso a las esposas. El secreto de un buen matrimonio, hermanos, es hacerle caso a la esposa, en el buen sentido. Porque son mujeres sabias de parte de Dios, ¿sí? Usted le dice, sí, mi amor, y es verdad, porque ellas casi siempre tienen razón. Casi siempre tienen razón, casi siempre. Y las pocas veces que no tienen razón, con toda seguridad usted está equivocado, hermano.
¿sí? Pero hablando en serio, hermanos, me fui con mi esposa, gracias a Dios, porque cuando llegué allá, no entramos al hotel, sí me di cuenta que era un hotel, pero no con H, sino con M. Y era un negocio con personal femenino incorporado también, ¿sí? Personal femenino de planta, que él había heredado todo eso. Entonces, no entramos, sino que mi esposa, patitas, ¿para qué nos traemos media vuelta y va? ¿No es cierto? Entonces, él apareció religiosamente el domingo en la noche en el culto y como siempre, su sobre. Entonces, yo le digo a la tesorera, sabe que el de sobre ese hermano, devuélvale, por favor. Dice, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué? O sea, ese por qué es. Usted entiende que, o sea, esto no salva la campana. O sea, no, devuélvale. Si él quiere algo, yo le explico. Entonces, pues, digo, pastor, ¿qué pasa? Le digo, mira, fulano, no podemos recibir ese dinero. ¿Pero por qué? Es un dinero lícito, le digo. A ver, ante los ojos del Señor eso no está bien. Primero, por ética tuya no debe estar, pero por valores, principios del reino de los cielos no es correcto. Explico, ¿pero por qué? Es que no está bien, no es lícito. A ver, dice, si usted se refiere a que no están afiliadas, bueno, hay que afiliarlas. Digo, no me estoy refiriendo a eso. Mire, más problema, ¿me explico? Las afiliamos. Digo, no tiene que ver con eso. En sí mismo, en concepto, está mal. ¿Me estoy explicando? No. Cuando un día tú decidas cambiar todo el rubro, cambias, te arrepientes y te conviertes. ¿Qué es arrepentirse? La embarré, está mal. Me convierto, cambio y entonces coges al personal femenino, les pides perdón, ¿no es cierto? Por todo eso, porque le hablas de que eres cristiano y dices, ¿has sido cristiano? Ni sabía, porque no vivías como cristiano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Miren, el Evangelio aterriza en esas cosas prácticas, así de sencillo. Y cuando tú decías, paro con esto, les liquido todo, vayan, pido perdón al Señor y tal vez vas a bajar todo, ¿no es cierto? Porque vas a entrar una liquidación. Y ahora sin lugar de M va a haber la H y vas a hacer como cualquier otro. Y obviamente no vas a tener los ingresos diarios que tienes, semanales y mensuales. Ahí, cuando decidas darle a la obra del Señor, bienvenido será. Mientras tanto, no. Entonces, suena fácil decirlo. Me costó muchísimo, porque la tesorera de ahí en adelante ya no me vio con los mismos ojos. Es muy iluso. O sea, al final se lo consagra, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el problema? Llega acá nomás y acá es como que nosotros lo bendecimos el dinero ya. O sea, puede venir de lo que sea, pero es para la obra del Señor. Entonces le echamos la bendición, ya, está bien. Hermanos, así no funciona. Así no funciona. Así de sencillo. Y si usted quiere que se lo diga con temas más prácticos, se lo digo. Usted tiene un negocio y usted todos los meses tiene un cliente que viene y le hace pago en efectivo de miles de dólares. Y dice, ¿por qué no me hace una transferencia? ¿Por qué no un cheque? Pero usted no quiere saber el origen del dinero, solamente le interesa que ese cliente pague uno sobre otro, ¿no es cierto? Los miles de dólares, tome, aquí está, por lo que los productos que yo llevo o lo que sea. Y usted nunca pregunta, no quiere preguntar tampoco. No quiero saber, yo, Señor, estoy bien ante ti porque yo no estoy haciendo nada. Sí, tú no estás haciendo nada. En teoría no estás haciendo nada. ¿Me estoy explicando? La realidad es que eso es el Evangelio, hermanos. Y por eso, cuando Pedro los confronta, les dice, ustedes, todos ustedes, lo mataron. Y escogieron ser ignorantes espirituales. Escogieron quedarse en esa zona. Vamos orando al Señor, hermanos, y creo que la palabra es muy clara. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Vivimos tiempos en los cuales el gran desafío que gravita sobre el hijo o la hija del Señor es que usted sea congruente el postulado con la praxis. Si usted escoge ser ignorante deliberadamente, usted es corresponsable. Usted es corresponsable de lo que está pasando. Y si alguno de ustedes, el Espíritu Santo le está hablando, así como a mí me hablaba en estos días, decía, Señor, wow. Pensé, ¿qué habrá pensado el pastor Nelson para designarme este texto, no es cierto? Tengo que preguntarle cuando venga, pastor, ¿en qué estabas pensando cuando me asignaste este texto, no? Pero pensaba, me dijo, wow, ¿cómo me ha confrontado, hermanos? Porque, hermanos, todos nosotros somos confrontados con el hecho de, tomas una decisión. Dios me ayudó con esta historia que les cuento a tomar la decisión que no fue sencillo, y creo que constantemente nos confronta y nos interpela a cada uno de nosotros. Ore conmigo, allí donde estamos. Padre, quiero darte gracias por tu palabra.
Hoy, Señor, hemos hablado un poco sobre esta ignorancia espiritual, analizándolo a la luz de este hecho portentoso con este cojo de la puerta a la hermosa. Y, Señor, aquí estamos como tu pueblo, tu iglesia, hombres y mujeres que también somos confrontados. Este hombre cojo de nacimiento se había habituado a estar mendigando, a no ser algo más, y tal vez podía endosar a otros su responsabilidad de la situación. Lo que está claro es que todo el pueblo había mirado hacia otro lado y por eso no podían ver la verdad que estaba ante sus ojos. No querían verla. Y hoy, Señor, a veces también nosotros, como hombres, mujeres, como ecuatorianos, como latinoamericanos, miramos hacia otros lados y no queremos ver lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Ser conscientes de que somos corresponsables también. ¿Cuándo? Cuando nosotros también, en nuestra práctica cotidiana, nosotros consentimos con el pecado y somos parte del mismo. Al no vivir una vida que demuestre que somos hijos e hijas de Dios. Señor, solo hay un camino frente a eso. Y el apóstol Pedro lo estipuló claramente. Les dijo, por ignorancia lo han hecho. Escogieron la ignorancia deliberada. Y el camino es, arrepiéntanse y conviértanse, y vendrán de Dios tiempos de refrigerio. Si entre nosotros, como tu pueblo, como tus hijos e hijas, hay gente que de forma deliberada estamos buscando ser ignorantes de algo, preferimos mirar en otra dirección y con una actitud que me importista, estamos allí, que tu Espíritu Santo nos confronte al punto de que lleguemos al arrepentimiento y la conversión, para que vengan de tu parte, Señor, tiempos de refrigerio para nuestras vidas, tiempos de refrigerio para nuestros hogares, tiempos de refrigerio para nuestra ciudad, tiempos de refrigerio para nuestra nación. Señor, henos aquí. Y Señor, ayúdanos a obedecer tu voz. Ayúdanos a vivir conforme a esos valores y principios del reino de los cielos. Que así sea, Señor. Acompáñanos de una forma muy especial, Señor. Acompáñanos de una forma que nuestra vida no pueda seguir siendo la misma. Que si de aquí tenemos que salir hombres y mujeres a ser correctivos, aunque sean difíciles, aunque sean duros, Señor, no hay cosa más linda que saber que hay el refrigerio de la paz que solo tú das, de saber que se está haciendo lo correcto. Que así sea. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús.